Buenas, buenas. Un día más aquí donde en Multicanal Radio, en nuestro programa que se llama A Mi Manera. ¿Por qué? Porque yo presento a mi manera y me gusta que el invitado o invitada que tenga lo cuente todo a su manera. Hoy tengo un invitado muy, muy especial. Se llama Manuel López López y ha escrito un manual de supervivencia contándonos muchas cosas, pero 10 consejos para acompañar a los enfermos de Alzheimer, que es algo que está a la orden del día y muchas veces no sabemos cómo cuidar a estos pacientes. Él ha sacado este libro maravilloso que se llama Navegando del duelo a la esperanza. Es un libro súper bonito, luego contaremos la pintura del libro, la portada, y está hoy con nosotros. Bienvenido, Manuel. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. Te voy a poner el micro más cerquita para que para que se te oiga. Bueno, voy a contar que Manuel nace en España en época de la posguerra y es un señor súper importante porque ha obtenido doctorado en ingeniería naval, ¿no? Eso me encanta también. A mí el mar me ha encantado siempre y es algo ahora que me vas a contar. Eres de Madrid, ¿no? Sí, nací en Madrid. Eso es. Y ha tenido muchos títulos obtenidos en Estados Unidos, donde se traslada con su familia en el año 1980. Exactamente. Vale. Bueno, es orgullosísimo de tu familia, ¿no, Manuel? Ese es mi mayor éxito personal. De todo. Bueno, pero cuéntame, ¿naces en Madrid? Nazco en ¿Tus Madrid. Padres? Cuéntame un poquito el entorno familiar. Soy un producto típico de la posguerra, Ajá. educado en el entorno de posguerra, en la España de Franco. Dicen ahora algunos que no les gusta, pero los que hemos estado en esa época somos producto de esa época. Entonces yo voy al Colegio del Pilar y tengo la suerte y la oportunidad de convivir con muchas personas que llegan muy lejos en sus peripecias personales. Ajá. Entonces en mi clase hubo 4 ministros del gobierno, un secretario de la OTAN, etcétera. O sea, era un colegio muy... Con un nivel, sí, muy alto. Sigue siendo, Colegio del Pilar, Sí. ¿no? No salen tantos como antes, pero aún... Bueno, y entonces después de eso, en España había dos caminos para los hijos de familia o para las personas que ponían la educación como primer elemento. Uno que era hacer unas oposiciones, con lo cual se cumplimentaba la primera condición y es tener seguridad total en el empleo, y otra que era más arriesgada, pero que a mí me gustaba más porque aunque tenía más incertidumbre, me atraía más que el aburrimiento de una cosa que sabemos que va a pasar de ahora en adelante, que era hacer ingeniería. Entonces en ese entorno yo decidí hacer ingeniería. Me cuesta mucho hacer ingeniería porque yo no era un estudiante brillante, sino era un estudiante, como decían los pilaristas cuando acabábamos la carrera, salíamos allí, el bachillerato, en una revista que había del colegio, nos hacían por así decir, un parrafito en el que describían cuál iba a ser nuestro futuro. No me digas. Y entonces a los compañeros míos que llegaron a ministros y a multimillonarios los acertaron plenamente, pero cuando llegó la descripción de lo que me iba a pasar a mí, decía: con voluntad, esfuerzo y mucho trabajo podrá llegar a ser ingeniero. Con lo cual, por lo menos yo cumplí mi obligación, que era poner trabajo, constancia y llegar a ser ingeniero. Y llegué a ser ingeniero naval, acabé la carrera y a mí siempre, como digo, me ha llamado mucho la atención la tecnología. Entonces empecé a trabajar en una de las mayores empresas de ese momento en España, Dragados, y tuve la oportunidad de empezar a conocer cosas muy, muy innovadoras. Y el destino, que siempre es causal, no casual. Causal. Sí, las cosas pasan por algo. Me dio la oportunidad de encontrar a una persona en un tren, con la cual, conviviendo un viaje de Madrid a Vigo, me ofreció entrar en una compañía que se llamaba Westinghouse, y digo Claro, que Westinghouse, se llamaba porque ya no existe,
y que el único conocimiento que había en España sobre ella era que hacían lavadoras Y los frigoríficos. y frigoríficos. No, yo tuve uno. Y entonces a mí se me abrió un mundo increíble cuando aprendí que Westinghouse era el mayor constructor de centrales nucleares del mundo en ese momento. Y entonces yo decidí dejar Retragados, con gran tristeza de mi madre, que decía que cómo me iba de una empresa tan segura y que además tenía economato. Ay, qué graciosa, ¿no? Claro. Entonces ahí empezó mi carrera con Westinghouse. Estuve 20 años trabajando en el área de energía y en ese tiempo, pues como empleado de multinacional, pues vivimos por todo el mundo. O sea, vivimos en Estados Unidos, en muchas ciudades, Nueva York, Pittsburgh, Orlando, etc. Y la diferencia, claro, notarías Sí. la diferencia de España de Claro. repente irte allí. No, pero También allí los países estaban, Estados Unidos estaba empezando, ¿no? Como aquel que diga. tecnológicamente, que era lo que yo iba buscando, era increíblemente mucho más avanzado que cualquier otro país. Y la tecnología que nosotros estábamos utilizando, nosotros estábamos construyendo en aquel momento 96 centrales en todo el mundo, que eran Maravilla. todas iguales. O sea, yo participé en comités, en trabajos, en centrales en Filipinas, en Argentina, en México. Pero tenemos aquí a alguien súper famoso, ¿eh? en Y todo- yo te he traído por el libro, pero me estás En contando toda Europa. una experiencia maravillosa. Y además eso me sirvió para ver una cosa, que es que los españoles, que solemos ser bastante atraídos por la leyenda negra, cuando nos ponen en situaciones importantes sabemos cumplir muy bien nuestros papeles. Y en ese momento había 32 nacionalidades y los españoles que estábamos allí construimos, yo creo que de las mejores centrales nucleares que existen en el mundo y cuyo mejor ejemplo es que llevan funcionando 42 años sin ningún problema y sin ningún accidente. Bueno, qué maravilla. Bueno, es un lujo. Después de, ya para cerrar un poco esta Sí, sí, no, descripción sí, que a mí me personal, encanta toda la parte personal, porque por eso es a mi manera. Queremos saber un poco el invitado. yo me planteé el irnos a vivir definitivamente a Estados Unidos, buscando no tener más posición, ni más dinero, ni más éxito, porque mi mujer y yo hemos sido siempre personas que nos ha traído más unos objetivos personales que unos objetivos Económicos, ¿no? económicos y sobre todo de opinión de terceras personas. Nosotros hemos sido muy independientes. Pero bueno, pero me falta una parte. ¿Cómo conoces a Lita? Lita es su señora. Sí, Lita, ¿Cómo viene esa parte? Porque me has mientras yo estoy comentado terminando lo que has estudiado, pero no me entero. No, ahora pues. Bueno, cuando yo acabo el colegio y empiezo a prepararme para ingresar en ingeniería, que entonces pues la carrera, aunque duraba 7 años, se tardaba 10 años de promedio en hacer, sobre todo a los que no éramos muy inteligentes, pues mis hermanas iban al colegio de Loreto, en las Ursulinas, que está enfrente del colegio del Pilar, y en aquel momento los chicos jóvenes se conocían a través de unas reuniones familiares que organizaban normalmente las madres de las niñas, llamadas guatequis. A los guateques, claro que sí. Y entonces en uno Que de eso era esos, genial, que se ponía el tocadisco, la gente bailaba. y nosotros lo considerábamos muy interesante porque nos daban de merendar. Y bueno, Y entonces a mí me invitaron a un guateque al que fueron invitadas mis hermanas y allí conocí a Lita. Lita tenía 19 años, yo tenía 21 y desde allí en adelante pues ahí estuvimos. ¿te enamoraste? O sea, sí. ¿Ella era española o era de otros? Ella nació en México, era hija de familia española emigrada a México y que por razones del destino, la sociedad mexicana tiene una cultura que a veces admite el que haya una catedral y lo que ellos llaman varias ermitas, y entonces pues claro, mi suegra, que era una persona muy, muy creyente y muy católica, pues lo de las ermitas no lo entendió muy bien, se divorció y se vino para España con sus hijos.
Y es cuando yo conocí a mi esposa. Qué bueno, qué maravilla. Y luego estuvimos 7 años de novios con carabina. Ay, porque claro, en aquella época era así, no podías ir solo con tu novia, tenía que ir alguien acompañando. Carabina, que es todavía, esta semana pasada he estado con ella, porque todavía vive, y vive en Asturias, era prima hermana de mi esposa, y me contaba cosas que le contaba a mi esposa a ella después de estar conmigo como ¿no? carabina. Qué gracioso. Y bueno, ¿te casas entonces? Entonces nos casamos en España y empezamos a trabajar, y entonces pues nos planteamos ver cuál va a ser nuestro objetivo. Y nuestro objetivo fundamental fue, una vez que teníamos ya los 3 niños, pues cómo los educábamos. ¿Y son todos varones siempre? Son dos varones y una niña. Y entonces tomamos la decisión de que la educación va a ser más completa en los Estados Unidos, que van a tener más oportunidades, porque ninguno de ellos tenía ningún interés en hacer oposiciones ni en buscar dinero, sino en buscar independencia, libertad y fundamentalmente poder tener la independencia que da el conocimiento. Y entonces, en base a eso, decidimos irnos a Estados Unidos y allí se quedaron los 3. Bueno, nos quedamos toda la familia. Toda la familia, ¿no? Madre mía, fíjate el destino. Bueno, como me has dicho destino, no, la otra palabra. Causalidad. Causalidad. Y entonces, ya hacéis la vida allí, bueno. Sí, yo trabajo en esas intermedias, pues cambio de sector y vuelvo a un sector que, aunque había sido mi origen, yo no había trabajado y que a mí me apetecía mucho trabajar, y que fue el sector naval. Ajá. Y entonces tengo una oferta del gobierno español, me vengo al mayor astillero que hay en España, en Navantia, que es como se llama ahora, entonces se llamaba Empresa Nacional Bazán, y estoy llevando una serie de proyectos, pero la familia se queda en Estados Unidos. Y en un momento dado decidimos que yo ya había acabado, ya tenía suficientes años para retirarme, y yo me volví a Estados Unidos y nos fuimos a vivir con mi hija a Indianápolis. A fíjate, Indianápolis, qué bonito. Ella trabajaba en la empresa Eli Lilly, que es la mayor experta en neurología que existe. Qué bueno. Y justo después de llegar nosotros, en el 2006, el gobernador de de Indiana, que es el estado de Indianápolis, hace un programa para detectar el estado de los ciudadanos de más de 65 años. Porque él piensa que con una medicina preventiva se van a manejar mejor los recursos de los ciudadanos de Indiana. Y en esa comprobación, a mi esposa la identifican que tiene un Alzheimer ya plenamente confirmado. Claro, esto. Aquí venimos con la cuestión de su libro, ¿no? Navegando del duro a la esperanza. Entonces, después de esta vida tan intensa, tan bonita, que haces en Estados Unidos, le detectan esto. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Estabas tú con ella o ella? No, vamos a ver, el tema del Alzheimer es importante. Hay mucha gente que piensa que es una desgracia, que es una enfermedad y que, bueno, que se cae el cielo cuando no lo detectan. Si es que hay gente que no sabe ni la palabra Alzheimer, o sea, no entiende, ya asusta. Entonces, ¿no? Que aquí también lo pones en el libro, que asusta la palabra Alzheimer a los que no conocen. El Alzheimer, yo siempre lo digo, no es una enfermedad, es un estado familiar. Uh-huh. Todos, si tenemos suficientes años, vamos a tener un deterioro cerebral, que es en lo que consiste el Alzheimer. Entonces, en estos años, desde 2006, nosotros, o sea, mis hijos y yo, decidimos establecer un programa para ver cuál iba a ser nuestro futuro. Porque todos éramos conscientes que no es una enfermedad como puede ser un cáncer, como puede ser otro tipo de enfermedad distinta, que tiene unos periodos cortos. El Alzheimer es un proceso muy largo y en el que hay que ir tomando decisiones a medida que va avanzando. Entonces, la primera pregunta que surge cuando uno tiene delante de sí Alzheimer es ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo no tengo la experiencia, no la tiene nadie la experiencia. En este momento el Alzheimer ni se cura, ni se retrasa,
hay opiniones sobre cómo se produce, pero el desconocimiento sobre los procesos neuronales es Aún no se sabe. espectacular. Y entonces pues nosotros empezamos a ver que estamos primero ante una situación en la que no hay que curar a nadie, porque no hay que curar, hay que cuidar. Claro. Y entonces nos empezamos a... Primero comprender la enfermedad, ¿no? Porque aquí pones en tu libro, en este manual maravilloso que nos trae él, cómo primero comprender la enfermedad, ¿no? Primero, eso es lo primero del todo. Lo primero que tenemos que saber es qué tenemos delante. Entonces uno de mis hijos, que tiene una formación matemática espléndida, pues lo pasa muy mal. Yo lo paso también bastante mal, lógicamente, pero él lo pasa peor porque es un hombre que no está acostumbrado a vivir con la incertidumbre. Y el Alzheimer es la vida constante en la incertidumbre, que significa que la persona que hemos querido, que ha estado con nosotros, que ha sido nuestro apoyo, casi de una forma rápida, vemos que se desconecta, que no nos escucha, que no nos entiende, que no nos... Entonces ahí empieza una especie de ruptura que yo entiendo que es tremendamente dolorosa y que al mismo tiempo hace que el enfoque sea el que hay hoy en día, que es pensar que el enfermo de Alzheimer se separa, ya no entiende, ya no oye, y que lo único que hay que hacer es estar con él y hablarle un poquito más alto, o decirle, o cuidarle, o ayudarle. Y entonces, una de las primeras cosas que yo me planteo es leer y indagar empezar todo a informarte, lo posible, ¿no? Todo sobre ese tema. Y entonces, pues, a través de todos estos años, yo voy estudiando, voy haciendo los cursos. Ahora mismo en agosto voy a empezar otro seminario sobre neurología. Y entonces lo que voy observando es que el proceso de decisión de la persona es totalmente desconocido. Nadie sabe cómo se produce la consciencia, cómo se produce la conciencia. Claro, porque es un va y viene, o ¿cómo fue? ¿Al principio? No, al principio... no queremos hacerle de, oye, que no me estás atendiendo, no, oye, que no me estás diciendo, ellos, o no. En la primera fase, la persona tiene una situación que no entiende porque su cerebro no procesa la información como la procesaba antes. Entonces, hay una primera aproximación social o del entorno donde piensa que nuestro cerebro funciona como un ordenador, donde vamos metiendo la información y lo que hay que hacer es ayudarle al enfermo a recuperar esa información. Que hoy día muchas de las técnicas con los enfermos de Alzheimer es que recuerden el pasado. Y entonces los últimos avances en neurología, aparte de que hay un estudio para mí muy interesante de un neurólogo argentino que vive en Estados Unidos, que es el que ha descubierto las neuronas concepto, en el que dice que para una persona en esas condiciones es más importante eliminar lo que no necesita que hacerle recordar cosas que no necesita. Qué entonces interesante. Hay un cuento de Jorge Luis Borges, que para mí es como una persona que veía el futuro, que se llama Funes el Memorioso, donde un gaucho se cae de su caballo y cuando se recupera tiene la memoria perfecta. Entonces recuerda todo lo que le ha pasado desde que ha nacido. Y entonces él se va al médico y le dice, mira, doctor, vengo a que me mate, porque no soy capaz de hacer una vida normal. Yo antes de coger un vaso tengo que recordar todas las veces en la vida que he cogido un vaso. Entonces, para mí, esa aproximación, ese enfoque de que el enfermo de Alzheimer hay que ayudarle a recordar, hay que ayudarle a pensar y, sobre todo, hay que ayudarle a vivir su realidad, que es distinto que ayudarle a recordar. Si el recuerdo le ayuda a vivir su realidad, perfecto. Si no le ayuda, entonces, claro, en un proceso como es el Alzheimer, que suele durar entre 6, 10, en mi caso fueron 17 años, claro, hay años, Manuel, hay situaciones en las que la persona va cambiando también. Claro. Y entonces, por eso es tan malo el pensar que una enfermo de Alzheimer, a partir del segundo día, como no nos entiende, le tenemos que chillar más, le tenemos que ayudar a que haga cosas que antes hacía y que ahora ya no hace. Y entonces
hay otra conclusión que es muy interesante para mí, es la forma en la que nos comunicamos con la persona. Nosotros siempre nos comunicamos con otras personas de forma verbal. Y claro, el enfermo de Alzheimer ya no recoge la información verbal como cuando el cerebro está completo. Entonces hay otros métodos, pero ¿qué es? Acariciar. Exacto. Entonces hay muchas otras formas de comunicación. Y entonces eso a mí me ha dado a pensar que si uno sigue manteniendo ese nivel de contacto, o sea, de información, la persona está ahí. O sea, yo cuento siempre que 10 días antes de fallecer, mi esposa, que llevaba ya un par de años que no hablaba, un día que llego yo a la residencia, se me queda mirando y me dice, eres un traidor, con estas palabras y con este tono. Entonces yo me quedo muy sorprendido, digo, ¿por qué me dices eso? Y dice, tú ya lo sabes. Y entonces, claro, para mí fue brutal. Claro. Según bajábamos a la cafetería, cuando llegamos a la cafetería se me queda mirando, me guiña un ojo, se ríe y me dice, es una broma. Fíjate. No te preocupes. Entonces, el que son un mueble, el que no se enteran, el que lo mejor que hay que hacer es aparcarlos, etcétera, 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 cada uno en la vida tiene sus realidades. Claro. Porque también en este proceso es entender mucho cómo se comportan las otras personas. Yo cuando empezó el programa, yo le llamo proyecto, pero yo era muy crítico con cómo se comportaban otras familias, otras personas, pensaba que no cuidaban a sus seres queridos. Claro. Y muchas veces no es que no quieran, es que no pueden. No se pueden. No pueden psicológicamente, no ya económicamente, psicológicamente. Eso te iba a decir, porque primero la paciencia que tienes que tener, ¿no? Con una persona así. Sobre todo la soledad. O sea, verte que no puedes. Y entonces ahí aparece lo que yo llamo una red afectiva, que es muy interesante, porque cuando uno siempre está en soluciones extremas, en situaciones fuertes, siempre piensa que la gente que le va a ayudar es la que es más próxima, fundamentalmente la familia. Sí, la familia, lo que tienes más cercano. Pero la familia normalmente o no puede o no es capaz de hacerlo de forma inteligente. Y entonces empiezan a aparecer lo que yo en el libro llamo los ángeles transversales, que son esas personas invisibles que están ahí y que en el momento dado aparecen y ayudan. Y es así, o sea, no están 24 horas, pero de repente te aparecen ahí y siempre hay una persona que va a estar ahí y va a ayudar. Entonces eso, el motor de todo eso, pues, es la compasión, la empatía, todo esto. Claro, porque tú te preocupas por tu señora o las personas así, por la persona que está con Alzheimer, pero luego tu persona, tu desgaste. O no sé si hay preocupación, desgaste emocional, me imagino. Emocionalmente es un proceso muy duro. Claro, un proceso la persona que quieres verla de repente. Y sobre todo por el deterioro que ya tiene. Ella cuando empieza la enfermedad mide unos 78, pesa 75, una mujer maravillosa 75 kilos, muy guapa, y cuando muere pesa 29 kilos. Claro. O sea, se ha consumido, porque eso es otro tema bastante interesante, que es el efecto físico en la persona del Alzheimer. Porque ya no recuerda, ¿no?, si tienen que comer o no, o como llega un momento que no saben. Es que el cerebro no ejecuta las órdenes que normalmente nosotros las hacemos de forma automática. Yo, por ejemplo, tuve uno de los primeros meses, ella se cayó al suelo, yo pensé que le había dado un ataque al corazón, y es que estaba completamente deshidratada, porque el cerebro no mandaba la orden de que había que beber agua. Claro. Entonces, y luego hay otro momento en el que el cerebro no manda la orden de asimilar las proteínas en el hígado. Y entonces empiezan a deteriorarse todos esos procesos y empieza la persona a funcionar como un organismo diferente. Entonces, esa relación cerebro-organismo también hay que tenerla presente, porque claro, a mí se me deshidrató y se podía haber muerto, pero claro, si ella hubiera estado en ese momento en un centro de asistencia, no se habría deshidratado. Claro. Entonces, una de las decisiones más dolorosas que hay en este proceso
es llevar a la persona A un hospital, ¿no? A una residencia. Claro, es que te iba a decir, sabiendo cómo está y de repente tener que llevarla a otro sitio. Pero la familia siempre piensa que como en casa no va a estar en ningún sitio. Claro, yo eso lo digo, fíjate, con mis padres de momento no tienen nada, pero yo digo, no, el día de mañana estáis con nosotros, a no ser algo que Pero el problema de eso es que uno, a medida que va avanzando el tiempo, va viendo que en casa no es donde puede mejor estar, ¿no? Y este tipo de hechos, por ejemplo, Lita al principio tuvo una medicación que le provocó unos trances terroríficos nerviosos que si Pero no ya se lo detectan, perdóname que te corte, ¿y ella es consciente de lo que tiene o no al principio? Ella niega, siempre el enfermo de Alzheimer niega la realidad. Ajá. O sea, el enfermo de Alzheimer es muy raro, a no ser que sean personas... yo en mi experiencia, por los casos que yo he comprobado, que he visto, son las personas que aceptan el Alzheimer, la mayoría son hombres de formación técnica. Fíjate. ¿Por qué? Porque es muy normal que una persona que no ve la realidad como la veía antes, si es una persona técnica, inmediatamente busca la causa. Claro. Y eso lo hace muy al principio de la enfermedad. Entonces esas personas normalmente no niegan la realidad, porque ellos perciben que su realidad ha cambiado. En cambio, las esposas, por así decir, o las personas con menos formación, tienen menos formación, llamemos tecnológica, por alguna manera, o personas que no han vivido en diversos niveles de incertidumbre, pues lo que hacen es negar la realidad. Dicen, no, yo no tengo nada. Que es lo que le pasaba a mi mujer. Mi mujer negaba absolutamente que tuviera Alzheimer. Fíjate, y entonces, bueno, y la medicación, que nos hemos quedado aquí, empezar a tomar la primera medicación que le sienta fatal. No, la medicación es un elemento bastante clave en todo el proceso también. O sea, yo tengo también un poco la idea de que las medicaciones tienen un efecto de histéresis, que es que a medida que pasa el tiempo el efecto de la medicación baja. Va perdiendo, claro. Y como todo el planteamiento nuestro es que era un tema a largo plazo, pues empezamos a preguntar para qué es cada medicina, cuál es el efecto de cada medicina y cómo le ayuda a ella y a los familiares cada medicación. Y entonces empiezan a descubrir que la medicación no cura, que la medicación, si es muy al principio, puede retrasar algo el proceso, pero no está aprobado. Que cure. Y entonces ha habido gente que a mí me ha comentado que, hombre, yo tengo una opinión sobre la medicina que debía de haber medicado más a mi esposa. Entonces, cada persona es distinta, cada cerebro es distinto, pero son decisiones que al final es muy difícil que sean correctas. Y yo tengo, por ejemplo, en el caso nuestro, a mi esposa le dieron una medicación de última generación, que era lo más avanzado que existía en el mercado en ese momento, y le provocó una crisis epiléptica que no se murió de milagro. Fíjate. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no se sabe. Claro, todo eso al final se traduce en que la medicación ¿para qué es? Hombre, en nuestro objetivo la medicación era para que ella estuviera más tranquila, para que no tuviera episodios de alucinaciones, de soledad, porque en todo el proceso el enfermo va volviendo a ser un niño. Fíjate, ay, madre. Y se va convirtiendo en un niño y tiene las necesidades que tiene un niño. Por eso es tan importante estar con ellos, tocarlos, aunque no entienda. A un niño que tiene 1 año, aunque le hables él, muchas de las cosas que le dice no lo entiende. Claro. Pero es que un enfermo de Alzheimer casi le pasa lo mismo. Qué maravilla. Por eso él ha sacado este libro maravilloso que lo pueden tener ustedes todos, que explica perfectamente cómo es su historia, pero el proceso para ayudar a todo el mundo, porque vamos, ¿no? Aquí explicas tantas cosas. Lo que pasa es que no, es un problema que no tiene solución, porque es que no es un problema que sea solucionable. Claro. O sea, aquí no hay que resolver nada. Hay que convivir con una situación. Claro. Y aquí en el libro tú plasmas cómo hay que hacerlo, ¿no? No, mi aportación es como testigo, o sea, porque yo parto de la base de que cada persona es diferente, y es más, yo ahora estoy colaborando con familiares de enfermos de Alzheimer que está yendo
me está yendo muchísima información porque yo quiero seguir investigando este tema. Me parece que eres un hombre maravilloso. Para sacar otras recomendaciones, no recomendaciones, otras áreas que las familias tengan que considerar. Claro, porque hay muchas cosas desconocidas, ¿eh? O sea, tú estás con un paciente así, cuando ves que ya no puedes más, o la residencia, pero bueno, hay muchas cosas por descubrir. Y sobre todo estás con un para ayudar no solo al paciente, sino al cuidador, claro, al familiar. Y hay decisiones que son muy duras también, y que una de ellas, yo creo que es la segunda más dura, después de aceptar que tiene que ir a una residencia, que es el aspecto legal de todo el proceso. Bueno, pero la llevas a la residencia, que nos hemos quedado ahí antes también, y para ti fue súper duro, ¿no? ¿O lo tenías ya? Lógico, claro, porque había todos los días había que marcharse. Claro. Yo iba a diario. Yo tengo además en el Telemadrid se enteró de que yo me hacía 75 kilómetros diarios para ver a mi mujer. A tu mujer. Y me hizo una entrevista y a mí me llamó muchísimo la atención, pero para mí era normal el que si mi mujer estaba enferma, pues yo fuera a verla. Pero no sé, hay mucha gente que no... O gente que no puede o no quiere, y yo entiendo que no quiera o que no pueda. O sea, yo los primeros meses, las primeras visitas, cuando yo me iba era horroroso, ¿no? Porque piensa que la dejas abandonada. Claro. Y aquello, a mí un día mi esposa, muy al principio, en la residencia, me dijo una frase también muy interesante y muy importante para mí, que fue según entrábamos, habíamos ido a comer a otro sitio, y andaba, estaba perfecta todavía, y me dice, ay, qué bien, ya hemos vuelto a casa. El que ella considerara que la residencia era su casa, ya me daba información de cómo estaba allí. Ah, qué bien, claro. Entonces, eso es parte de la situación, ¿no? El que ellos siguen sintiendo, siguen enterándose, claro, siguen deteriorándose y pierden la capacidad para volver a ser niños. Es que, vuelvo a repetirlo, es que se mueren sin capacidad para aprender. Son un niño que no puede aprender. Fíjate. Entonces... Eso lo describes fenomenal, ¿eh? Nadie dice eso, ¿no? No llega a comparar cuando tienen Alzheimer que se vuelven niños. Entonces... ¿Por qué yo le he puesto el título? El título es muy importante. Navegando primero porque por tu profesión, ¿no? Inicial, ¿o no? Yo es que creo que la mar, en este caso, ofrece una serie de analogías muy interesantes. Y es que cuando uno va en un velero y sale a la mar, los únicos que saben qué pasa dentro del velero son los que van en el velero. Y entonces ahí va una tripulación que podríamos decir que es la red afectiva, que empieza a tomar decisiones sobre hay que subir las velas, va a subir el viento, dónde vamos, qué hacemos, aquí se ha roto esto. Y luego hay gente que está en la orilla y que dice, uy, qué mal llevan aquellos ese velero, ahora se están yendo para otro lado. Pero ellos, los que están en la orilla, no saben que el mar está distinto allí, que allí hay otro tipo de viento. Entonces, a mí eso me llamó la atención para decir, cuidado con los que están a la orilla opinando, porque no saben lo que pasa en realidad. Bueno, es una comparativa muy buena. Y luego hay otro efecto importante ahí en esa comparación, y es que luego hay una serie de personas que son los faros, que solo dan recomendaciones para ayudarte a que tú te dirijas donde quieres ir. Y eso es lo único que hacen, es decirte, hombre, yo haría esto, yo haría lo otro. Y muchas veces son buenas indicaciones, son faros. Pero si el del barco no lo evalúa y lo mete en la carta, no vale para nada. Entonces, esa es la primera parte del título. Navegando, del duelo a la esperanza. Y luego, la primera es que, lógicamente, cuando esto se detecta y ya se confirma, hay un duelo, hay un dolor, hay una falta de futuro. Y la falta de futuro es terrorífica, porque si a uno le quitan el futuro, es nada. Solo esperar a que llegue lo definitivo. Entonces ahí, uno de los temas que a mí me ha ayudado mucho ha sido el pensar que la persona es eterna, o sea, que nosotros trascendemos la vida material. Y entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar, en crear una esperanza. Claro. Y para eso, pues...
Bueno, precioso el título. Hay que pedir Navegando del duelo a la esperanza. Claro. Pero vamos, me queda un poquito más por saber. Entonces, en la residencia, pum, 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 pum. ¿Y te la traes a España o continúas en Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso? El proceso de cualquier enfermo de este tipo es primero en casa, haciendo una vida normal. Llega un momento que la persona que está afectada necesita un cuidado distinto y entonces se la lleva a lo que se llama un centro de día. En ese centro de día pues se le hacen unos ejercicios, ve a otras personas, ya empiezan a entrar expertos que ayudan a seguir con la persona, con la familia. De alguna manera tiene una serie de indicaciones, pero el centro de día es solo durante un determinado tiempo. A partir de un determinado tiempo hay que empezar a tomar otra serie de decisiones, porque en el centro de día, de alguna manera, hay muchas familias que lo utilizan o que su principal valor añadido es la liberalización del tiempo de la familia. Sí, como si fuera una guardería, vamos Exacto, a poner. es como una guardería. Allí unas horitas. Exacto, pero después de eso empiezan a haber ya hechos, incidentes notables, como por ejemplo, pues esos que se deshidratan, el que la medicación le sienta mal, y la primera tentación que tiene todo el mundo es: voy a montar un sanatorio en mi casa. Y entonces se contratan una serie de personas y esa serie de personas, el enfermo ya hay que ayudarle en determinadas actividades y llega un momento en que se ve que no se puede seguir porque la gente no es experta. O sea, una persona como era mi esposa, que en aquel momento pesaba unos 50, 60 kilos, cuando había que ducharse, había que saber ducharse y había que saber ayudarla. Claro. Y entonces eso es lo que al final va obligando la siguiente etapa, que es ir a la residencia. Entonces nosotros nos planteamos, todavía estábamos viviendo en Estados Unidos, si la residencia la elegimos en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Y ahí tomamos una decisión que yo entiendo que fue consensuada y fue analizada muy seriamente. A mí hay gente que me dice: hombre, si tu familia y todos estabais allí, ¿por qué no os quedasteis allí? Estados Unidos, con dinero, como dicen todos, puedes pagar. Es una maravilla. Es una maravilla. Y entonces yo comento que no es un tema económico. O sea, no es un tema de la economía de la familia o de la persona. Es un tema de la compasión del sistema. ¿Me explico? A ver, explícame eso, ¿por qué? En cualquier relación de suma cero, como yo digo, que significa que yo te doy mi dinero y tú me das tu tiempo, que es normalmente el modelo en Estados Unidos, la relación es súper profesional, pero se acaba en un determinado momento y hay que hacer algo más, porque el niño ya no basta que lo mandes a la guardería para que lo cuiden. El niño necesita sentirse querido, sentirse arropado, etc. Y nosotros muy pronto tomamos la decisión de buscar un sitio donde hubiera mayor compasión, mayor empatía por el enfermo que la que nosotros estábamos encontrando en los Estados Unidos. Quiero que quede muy claro que no es una crítica a ningún sistema, a ninguna... Y que en Estados Unidos estoy segurísimo que habrá habido y hay sitios iguales o muchísimo mejores que el que nosotros buscábamos. Pero es que yo estaba buscando un traje a medida. Claro. O sea, yo estaba buscando algo que le ayudase a ella, me ayudase a mí y ayudase a nuestra familia a hacer el proceso. Y entonces ahí decidimos que mi esposa y yo nos venimos a España y ella entra en un centro médico que está indicado en el libro, que es una residencia que tiene desde un centro de día hasta el final una enfermería, que es donde acaba falleciendo allí. Y entonces ella está 10 años en esa residencia. Y entonces eso es lo que yo entiendo que aporta esta experiencia, el que uno tiene que buscar algo a medida del niño que tiene. Claro, me encanta eso. Bueno, ¿y cómo le dio de momento por escribir el libro?
Bueno, el libro para mí, una de las cosas que a mí me aligeraba mucho el estrés cuando trabajaba, que quede claro que yo hasta que empieza todo este proceso solo escribo planes estratégicos y balances, pero, mía, claro. pero yo siempre que tenía una visita tenía que hacer un acta de reunión. Entonces con mi esposa, pues cuando la iba a ver, no hacía un acta de reunión, pero hacía un libro de bitácora de las emociones que a mí me estaba ocasionando la visita. Y entonces yo tenía todo eso escrito y muy al final yo estoy tomando... ¿Y eso te servía, perdona, que te desahogo? Me servía... escribirlo, sí. ¿O querías ya dejarlo No, yo lo escribía única y exclusivamente como un elemento educativo mío. Yo no pensaba bajo ningún concepto que eso lo leyera nadie. Era más un diario y un libro de bitácora, pero era un diario. Entonces, cuando yo estoy al final del proceso, voy al doctor, que es el responsable del proceso neurológico familiar, y me dice: hombre, yo creo que deberías hacer un resumen de tu experiencia, porque creo que le puede ayudar a alguien. Te comprometes un año, ya murió una semana después, desde que se vaya Lita, a escribir un libro con tus experiencias. Y yo me comprometí, porque además con el tiempo he visto que para mí ha sido una terapia increíble. Claro, es que me imagino que escribirlo, ¿no? Saber... Sobre todo el revivirlo a mí me ha dado lugar a ver cosas con una óptica que antes no la veía así. Claro, igual en el momento no te dabas cuenta y luego ya has apreciado, totalmente. Has visto, ¿no? Bueno, tengo que decir en el libro que, claro, las pinturas, o sea, el grafismo de la edición de la portada es una pintura de Lita, ¿no? Uh-huh. Y atrás hay un reloj. Cuéntame este tema, que fue lo primero que pintó ella cuando estaba... Sí, una de las pruebas que les hacen a los enfermos para detectar el Alzheimer es que pinten la carátula de un reloj. Y cuando uno está comenzando el Alzheimer, es incapaz de colocar las manillas. Claro. Eso es una cosa neuronal, pero que... Entonces, cuando ella le detectan que tiene Alzheimer, ella, como pintaba y pintaba muy bien, llega a casa, coge los pinceles y pinta un cuadro en el que no hay una carátula de reloj, hay 6 o 7. Todas con sus manillas todo puesto, como quiero decir, yo no tengo Alzheimer, exacto, yo no tengo nada. Exacto. Y yo esto lo controlo, ¿no? Y eso fue la muestra de aceptación de ella cuando le dijeron eso. Cuando le dijeron eso. Una maravilla. Y luego dentro también, que está aquí un poco de tu biografía, también te tiene a ti pintado en un cuadro. Sí, claro. Es que ese es el cuadro del navegante. Una maravilla. Qué maravillosa. Y pintaba más, se ha dejado muchas pinturas. Pintaba muy bien, sí. Pintaba muy bien y bueno, y es parte del recuerdo. Vale, y cuéntame, ¿y entonces decides hacer esto para qué? ¿Para ayudar a las personas? Sí, no, bueno, decido primero para hacerme... Como una guía, ¿no? Para hacerme una terapia personal, o sea, hay un elemento de cura mía, desahogo. O sea, de desahogo y de recuperación emocional. ¿Y has tenido que utilizar ir a muchos médicos o a muchos expertos para que te ayuden? ¿O solo ha sido un proceso? Ha sido un proceso que además el prólogo, yo tuve mucha suerte porque el doctor Enrique Rojas, que ha sido el que ha empujado todo el proyecto, al final ha sido el que ha puesto el prólogo al libro. Ajá. Y él en un prólogo pequeño describe cómo ha sido el proceso, y yo, sobre todo, a mí me motivó mucho cuando yo le dije que no le iba a interesar a nadie este tema. Me dijo: con que ayudes a una sola persona ya es suficiente. Y entonces, pues eso es lo que estoy tratando en este momento. Pero bueno, no, has ayudado, yo creo que a mucha gente. A mucha gente tiene que comprar el libro. Aquí se lo dedicas para Lita, Paula, Daniel, Nacho, son tus hijos. Mis hijos y ella. Y el resto de navegantes que nos han acompañado en nuestra travesía. Es bueno, pero luego das unos consejos maravillosos, ¿no? Cómo mantener la paciencia, la rutina, ¿no? Sí, todo. Adaptar la comunicación. Sobre todo, el más importante de esos es la comunicación con el niño.
Eso es, ¿no? Es fundamental. O sea, pensar Imaginarte que es un niño que ha vuelto a ser y que niño. está ahí y que no es un baúl, que no es un mueble, Claro. que si lo aparcamos sabe perfectamente que lo estamos abandonando, que se está quedando aparcado. Por eso es el sentimiento de soledad tan terrorífico en las residencias grandes, donde realmente las personas que van pues están desbordadas por el trabajo. No, Y también entonces- es eso, que tampoco hay tanto, ¿no? Tantos empleados en cada residencia, siempre se quejan todos, ¿no? De que Claro, no. pues ese es otro tema No donde tienen lo mismo tiempo. que se gasta dinero para otras cosas, hombre, entiendo que gastar un poquito de dinero en mejorar la ayuda a personas al final de sus vidas, hombre, ellos nos han cuidado a nosotros, o sea, que es un poco lo que yo digo, ahora les cuidamos. Yo me estoy poniendo por delante, más joven de lo que soy, pero siempre lo digo, las personas que están en la residencia han cuidado a sus hijos, Ah, claro. han Sí, hecho sí. que estemos donde estamos hoy, ¿no? O sea, Bueno, una maravilla. Bueno, y otra cosita que me interesa. Ella de momento tenía lapsus bien, ¿no? Que de repente la persona que tiene Alzheimer te habla normal. Al principio sí, luego tienes situaciones muy curiosas porque en un proceso tan largo hay una etapa en la que esconden todo lo que ven, roban todo lo que tienen a mano. Lita desarrolló No me digas. unas capacidades para sustraer todo lo que veía de profesional. No me Y era- digas. sí, Pero tú fíjate, ¿eh? Lo que es el cerebro. es que porque es ellos increíble. piensan que nosotros estamos abandonando y se nos están perdiendo las cosas. Y lo hacen para cuidarnos a nosotros. O sea, Lita, por ejemplo, llegaba a Mallorca a una cafetería y se llevaba los cubiertos, se llevaba todo lo que podía. Y entonces, yo al final seguía mirando y ellos se lo llevan porque piensan que se te ha olvidado llevárselo, que se te está olvidando hoy. A ti. Y luego tenía otra cosa que tienen que también es muy curiosa, es que pierden totalmente el respeto social. O sea, Dicen lo que quieren. como los como niños. Claro. Entonces, entrar en un ascensor, entrar dos japoneses y decir ella, ¿estos por qué son tan feos? No pueden ser tan feos para ir a estar. Y empezar a insultarles. Y entonces, claro, cuando uno pierde el respeto social y es una persona ya a una determinada edad, el impacto de sus comentarios es brutal. Claro, tú te imaginas entrar en un restaurante, quedarse mirando a una señora y decir, vaya, esta señora tan gorda no podía llevar otra falda en vez de esa que está enseñando unas piernas que no se le pueden ver. Y se lo dice a la señora. Claro. Y eso es típico de enfermos de Alzheimer. O sea, Claro. eso te demuestra que ellos siguen teniendo una percepción de la realidad. Claro. Porque si no se enteraran de nada, pues No se quedarían darían callados. cuenta ni que la señora era gorda ni se darían Claro. cuenta de nada. Entonces, todo eso es importante, sobre todo que cuando uno está con ellos, no tienes que hablar, no te lo tienen que contar. Tú lo que tienes que estar ahí es a su lado, comunicándole que estás ahí, que ellos perciban que tú estás y ellos te van a mandar la información inmediatamente. En todo. No te preocupes. El cariño, el amor, ¿no? Todo. Porque eso yo creo que es fundamental en la vida para todo. Todo. Pero imagínate con una situación así. Y bueno, y ahora cuéntame, aparte de tu libro, Pues nada. este maravilloso que tienen que contar, ¿dónde lo encontramos? En libros No, libres, pero está, en no, cualquier está lado, en ¿no? todas las Las editoriales. librerías, está, sí. lo tienes en Amazon Está también en puesto. Amazon, sí, está en todo. Es que puede ser de mucha ayuda, yo creo, ¿no? Sobre más todo que nada, para yo- los... lo más importante yo creo que es que la gente no dé cosas por hechas. Vamos a ver, yo tengo como persona técnica, yo distingo mucho lo que es una conjetura de lo que es un teorema. Entonces la gente, normalmente las conjeturas son comentarios, son situaciones no probadas. Y un teorema es algo probado, cierto. Entonces en el Alzheimer la mayoría de las opiniones, de las cosas que se dan, son conjeturas. Este señor yo creo que no oye, yo creo que no oye. Entonces la persona que oye ese comentario dice, los de Alzheimer no oyen, no, perdón. Entonces yo lo que le recomiendo a la gente es que indague, que aprenda, que ponga en tela de juicio todo, o sea, todo. Cosa que me va a llamar muy revolucionario. No, pero pero es que es así. Es que lo que yo entiendo que al Alzheimer le falta un poco
a la solución del problema es una mirada transversal. O sea, hay un grupo de investigación, hay un grupo médico, hay un grupo de cuidados, pero lo que no veo que haya es gente que acompaña de la mano no solo al enfermo, sino a la familia del enfermo familia, en ese proceso. Alguien que les ayude a recorrer ese camino. Porque claro, a mí en este momento el que investiguen sobre Alzheimer me parece muy interesante, porque a lo mejor mi hijo lo tiene. Y bueno, habrá gente que le va a ayudar muchísimo, pero no es en este momento mi objetivo número uno la investigación. Mi objetivo número uno es el cuidado, ya menos, porque para mí hay otro hecho también importante, y ese es el premio Nobel de 2024, que es el síndrome que se llama de la pierna amputada, donde cuando a uno le quitan una pierna, le pica la planta del pie de esa pierna amputada. Y eso cerebralmente, o sea, físicamente, pero le sigue picando. Entonces yo entiendo que cuando una persona de Alzheimer se muere, a su círculo afectivo es como si le hubieran amputado una pierna. Y sigue sintiendo el dolor de la persona que se ha ido. Entonces todo eso es lo que yo le recomiendo a la gente, que lo lea, que lo ponga en cuestión, que vea cómo su enfermo se comporta. Porque las generalidades son brutales. O sea, cuando alguien... Yo veo por las asociaciones de familiares que la primera reacción es: no, pues es que mi mujer no me entiende y ya le he explicado yo, les hablo más fuerte. Hombre, claro, porque es que no es sorda. No, pero es que tiene que entender. No, no tiene que entender. Vamos a ver, es que tú estás tratando de resolver un problema que no existe. Tu mujer no va a ser la mujer de antes o tu marido. Claro. Tú tienes que empezar a ver que tienes una situación de incertidumbre y que ya no va a ser igual que antes. Tu mujer no se va a curar, o tu marido. Entonces tienes que aprender tú el primero a vivir, no ella. Claro. Sí, porque ellos están en su mundo y ya está. Bueno, vamos, estoy con el pecho encogido, pero por otro lado estoy súper contenta porque este libro le va a ayudar a muchos familiares que tengan un enfermo de Alzheimer, y más vivido por Manuel López López, que nos ha contado un poquito, porque tampoco esto es para contar mucho tiempo, que tenemos casi una hora, pero vamos, yo estaría contigo 4 y 5 horas contándome de esto. Lo pueden comprar el autor Manuel López López, Navegando del duelo a la esperanza. Este es el libro, está en todos los sitios, todas las librerías, en Amazon, en todas las plataformas, y yo creo que va a ser un libro es práctico, porque yo he leído por encima, no puedo leerme todos los libros enteros, no me da tiempo, pero vamos, para hacerte la entrevista, y es un manual muy práctico de supervivencias con unos consejos maravillosos, tanto para el enfermo, pero sobre todo para los familiares, que es algo muy importante. Ha sido un placer, Manuel, tenerte aquí. Espero que vengas otro día más. Sé que vas a escribir otro libro, ¿eh? Bueno, no, mira, sí. Dímelo. Vas a escribir seguiremos otro dando libro. Claro que sí, experiencias de qué le pasa a los que se quedan. Por supuesto. Tienes que venir otro día para contarme toda tu vida profesional. Cuando quieras. De poquito a poquito, que es muy interesante. Muchísimas gracias. Y ha sido un honor y un placer para mí el haberle entrevistado. Así que aquí hoy termina A mi manera. No se olviden, Navegando del duelo a la esperanza. Un título maravilloso de Manuel López López.